Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler para la serie BL Big Bang. Hasta que se dio cuenta de que lo más importante que podía hacer era permanecer a su lado y no huir. Finalmente el cansancio y el cálido abrazo de Charlie hicieron que Bey se durmiera. Los delgados brazos que sostenían a la figura alta se aflojaron ligeramente. La razón fue que Bey entró en un periodo de completo descanso. Al ver esto, Charlie se sintió aliviado. Había pasado por mucho. Al menos simplemente poder dormir y descansar se consideraba bueno. En cuanto a otras cosas, esperaba que las cosas mejoren gradualmente. Creía que Bey podría volver a ser feliz en un futuro. El sonido de su respiración regular hizo que Charlie estuviera seguro de que Bey estaba dormido, además de que había estado recostado, abrazando a Bey, sin quedarse dormido porque no sentía nada de sueño. Miró el reloj de la mesita de noche y descubrió que ya eran las 5. Charlie se despertó alrededor de las 6 porque esa era la hora en que se suponía que el hermoso Alfa debía comer. Por eso el joven pensó que debía levantarse y preparar la cena para su amado. En momentos como este quería que Bey comiera comida saludable, porque seguramente hace algún tiempo solo comía alimentos que pedía por internet. El alto alfa lentamente soltó su abrazo lo más suavemente posible, temiendo despertar a la otra persona, pero afortunadamente Bey todavía estaba dormido. Una vez que salió de la habitación, se apresuró a preparar la cena. Lo primero que Bey notó tan pronto como abrió los ojos fue la oscuridad. Recordó que se había caído en el dormitorio, lo que probablemente significaba que había estado dormido, y se despertó después de que se puso el sol. Despertarse a esta hora hizo que Bey se sintiera un poco confundido. Bey se giró suavemente hacia adelante y hacia atrás para despertar sus músculos. Al mismo tiempo extendió la mano para buscar a alguien que yacía a su lado, pero extrañamente solo había vacío. Su somnolencia desapareció en un abrir y cerrar de ojos cuando descubrió que no había nadie a su lado. Bey se levantó y pasó la mano para comprobar y asegurarse. Luego miró a su alrededor de la habitación por si el chico se había levantado, pero él no estaba ahí. El corazón de Bey latía con fuerza. Estaba temblando porque por mucho que lo intentara no se recuperaba. Al no ver a Charlie, el flaco Alfa se levantó apresuradamente. No le importaba que la manta cayera al suelo. Lo único que le importaba era encontrar a ese niño. El flaco Alfa abrió la puerta del dormitorio, presa del pánico, pero luego se detuvo en seco cuando encontró el área fuera del dormitorio muy iluminada, y el olor a comida golpeó su nariz tan pronto como abrió la puerta. ¿Estás despierto? Iba a entrar y despertarte en 10 minutos. El joven alto con delantal se giró y miró a Bey por un momento con una leve sonrisa, mientras que Bey continuaba de pie impotente como una estatua y no respondía. Lo que vio fue a Bey de pie mirándolo con los ojos rojos y las manos temblorosas. Al ver esto, Charlie dejó descuidadamente su cuchara en la olla. Rápidamente corrió hacia Bey, luego lo agarró y lo abrazó. Con solo mirar su expresión, Charlie supo de inmediato qué era lo que estaba pasando. Lo lamento. Creo que estoy soñando otra vez. Bey le devolvió el abrazo, hablando con voz ronca. Pensé que acababa de soñar, que habías vuelto. Cuanto más lo escuchaba, más dolor sentía Charlie en su corazón. Pensó muy poco, pensando que tan pronto como Bey se despertara se haría cuenta de que estaba afuera preparando la comida. Cuanto más lo escuchaba, más dolor sentía Charlie en su corazón. En realidad, Bey todavía tenía miedo de despertar. Tenía miedo de que la presencia de Charlie aquí fuera solo un sueño, y tenía miedo que cuando despertara Charlie volvería a desaparecer como esa vez.
No estás soñando, dijo Charlie y acarició suavemente la cabeza del hombre mayor para tranquilizarlo y convencerlo de que todo esto es real. Esto no era un sueño ni una imagen en su cabeza. Realmente estoy contigo. Solo salí a cocinar para ti. No vayas a ningún lado. Al escuchar la confirmación de Bey dejó escapar un largo suspiro. El esbelto Alfa intentó regular su propia respiración y superar la ansiedad en su corazón. Lo siento, Charlie se disculpó en voz baja, pero el joven sacudió la cabeza, indicando que no había necesidad de disculparse en absoluto, y levantó las manos para limpiarse las lágrimas de sus mejillas. Fue mi culpa, no te dije a dónde iba. Pareces culpable otra vez. Bey frunció el ceño y dijo con una expresión agradecida, antes de suspirar profundamente cuando vio a Charlie poner cara de arrepentimiento. Te lo dije, eso no va a solucionar tus errores. Solo tengo miedo de mí mismo. Pero tienes miedo por mi culpa, dijo Charlie. Dije que perdón significa perdón. Bey no sabía cuántas veces tuvo que decirle a Charlie que dejara de sentirse culpable por lo sucedido. Sabía que sería difícil para Charlie no culparse mientras experimentaba estos síntomas, pero también se sentía mal porque este niño seguía mirándolo con ojos culpables todo el tiempo. Te creo, sé que me has perdonado por completo, dijo Charlie suavemente. Extendió la mano para tomar la mano de Bey, porque temía que lo malinterpretara. Me siento mal al verte así. Eso no se puede perdonar. Solo estar contigo es suficiente. Dame algo de tiempo, ¿de acuerdo?, dijo Bey. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, no se olviden de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.